Buenos días, mis hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias al Señor por un día más que nos da de vida, porque hoy son nuevas sus misericordias para con cada uno de nosotros. Y porque pudimos anochecer y pudimos amanecer. ¿Por qué? Por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Amén. Vamos allá a nuestras Biblias en el libro de la carta a Filipenses, capítulo 4. El capítulo 4, el verso 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El tema que hemos titulado para esta mañana se llama "Cuando nos afanamos es porque no confiamos en Dios". Hay un relato en la Biblia, en el libro de Lucas, en el cual Jesús va a un lugar y visita a dos mujeres. Esas mujeres son Marta y María. Pero me llama la atención que Marta, afanada y turbada, desesperada por los quehaceres de la casa, María sale al encuentro a Jesús. Y Marta le hace reclamo al maestro y le dice: maestro, mi hermana no me ayuda. Yo estoy atareada con mis quehaceres. Y Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada, María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Porque ella estaba, mientras el maestro enseñaba, ella estaba a los pies de Jesús, aprendiendo, escuchando al rey. Pero Marta, por los quehaceres de la vida, estaba afanada y estaba turbada. Muchas veces nosotros en la vida, muchas veces no, en la mayoría, a veces no tenemos tiempo ni para nosotros mismos. Y ese es un síntoma en el cual, cuando estamos en esos afanes de la vida, es un síntoma que estamos corriendo más por la cosa de este mundo que por Dios. ¿A que tenemos obligaciones? Sí. ¿A que tenemos deberes? Sí. Pero ni mis obligaciones ni mis deberes me pueden llevar a desenfocarme a lo que Dios me ha llamado. Hay personas que trabajar no es pecado, para que no me vayan a malinterpretar. Pero hay personas que está su trabajo por encima de las cosas de Dios.
¿Qué quiere decir eso? Que su compromiso con las cosas laborales están por encima de sus compromisos espirituales. Y es por eso que a veces mantenemos desenfocados en la vida de las cosas. Y el Señor nos está diciendo en esta mañana, por nada estéis afanosos. La vida, como lo dice la palabra, en los postreros tiempos muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Estamos viviendo en ese tiempo? Vemos en la calle, nadie quiere esperar. ¿Sabe dónde usted ve que se hace la montonera? Cuando está, por ejemplo, los que transitan en vehículos como motos, como carros. ¿Sabe usted dónde ve usted la montonera y que esperan? Donde está la fotomulta. Ahí sí todo el mundo se para. Ahí sí nadie se pasa nada, ni la cebra la quieren pisar, porque saben que la fotomulta le toma su foto a aquel que ande. Incluso lo veo, hay algunos que cogen y colocan los bolsos atrás de las placas. Yo digo, este no anda bien, porque el que anda bien no tiene por qué tapar su placa. Anda mal de papeles. O también anda con el parrillero y uno lo ve ahí como que este muchacho como que se va a caer allí. Es allí donde nosotros vemos que la gente anda como un poquito, pero después de que sale de allí, afanada la gente y turbada. Nosotros como cristianos, Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6, es para que lo lean en su casa y lo tengan como texto referente en cuanto a lo que tiene que ver con el afán y la ansiedad. Y él también ahí mismo Jesús dice, no os afanéis, que habréis de beber, que habréis de comer, que habréis de vestir. Y nos pone un ejemplo. Un ejemplo que dice que las aves de los cielos no trabajan ni hilan, pero Dios las sustenta. Dice, ¿y cuánto más valéis vosotros? Y ahí nos hace una pregunta a todos, hombres de poca fe. El afán es un indicativo que pasamos poco tiempo con Dios. El afán es un indicativo que pasamos poco tiempo con Dios. Nosotros como seres humanos tenemos una composición. Somos espíritu, somos alma y cuerpo. Y en cada una de estas composiciones tenemos necesidades. Y a veces el afán nos lleva tanto a vivir en la necesidad tanto del cuerpo y del alma que olvidamos la necesidad primordial que es la del espíritu. Nosotros somos más espíritu que alma y que cuerpo, pero nos centramos mucho es en el alma y cuidamos mucho el cuerpecito. El primer punto para este mensaje es, debemos de determinarnos a entablar una relación genuina con Dios. ¿Y cómo entablamos una relación genuina con Dios? A través de la oración, todos los días. Pero ojo, nuestras oraciones a veces se vuelven unos rezos, porque si yo oro y yo sé que tengo malas actitudes, y esas malas actitudes en mí no cambian, es porque estoy rezando y no estoy orando. ¿Me hago entender? ¿Estamos de acuerdo con ello? Porque cuando entramos a la presencia de Dios, ¿cambiamos o cambiamos?
Vemos muchos relatos de la Biblia. Por ejemplo, Isaías, cuando dice que se manifestaba la gloria, dice: ¡ay de mí que soy hombre de labios inmundos! Han visto la gloria de Dios. Cuando nosotros nos encontramos de frente a frente con la presencia de Dios, con la manifestación de Dios en nuestras vidas, vemos lo que verdaderamente somos. Y de ahí no salimos enteros. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, no salimos enteros. ¿Sí me estoy haciendo entender? No salimos enteros, pero usted dirá, ¿cómo así que no salimos enteros? Sí, usted se da cuenta de su realidad, que usted es un pecador igual que yo. Y que lo que necesitamos es la misericordia de Dios para no salir consumidos de allí. Y salimos reconociendo de que verdaderamente Dios es 3 veces santo. Santo, santo. Ahí en la oración, por eso dice el apóstol Pablo, le dice a la iglesia de Filipos: por nada estéis afanosos. Y es lo que Dios nos dice en esta mañana a nosotros: no corramos tanto, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. A veces entramos tan rápido a la presencia de Dios que dejamos a Dios con la palabra en la boca. Dios te quiere decir algo. Y este muchacho se fue rapidito. Entró tan fugaz en esa oración que no le dio tiempo de decir nada a Dios. Y no es tanto, mi hermano, ojo con esto, no es tanto cuando nosotros entramos a la presencia de Dios qué es lo que le vamos a decir a Dios, sino es qué Dios me va a decir a mí. ¿Sí o no? Dios conoce tu vida y conoce mi vida. Conoce tu necesidad y conoce mi necesidad. Pero usted no conoce lo que va a pasar más tarde y Dios le quiere decir: Patricia, hey, despacio, que mire, no se me vaya por ahí por donde siempre se va, de la vuelta, porque por ahí va a estar el peligro. Pero usted no escucha no escucha a Dios. Dice, le decía uno de los hombres, uno de los amigos de Job: Dios habla de diferentes maneras, pero el hombre no entiende. Por el afán y la ansiedad, a veces no escuchamos lo que Dios nos quiere decir. Y tenemos que prestarle más atención a lo que Dios nos va a decir, a lo que usted y yo vamos a decir, a hablar. Y entonces el apóstol le está diciendo: por nada estéis afanosos. ¿Qué cosas hay en nuestras vidas que estamos esperando una respuesta de parte de Dios? Y ya quizás de pronto ya queremos hasta soltarla. Dicen de pronto algunos: Dios como que se olvidó de mí. Pero hay cosas que Dios está esperando pulir en nosotros, algunas áreas. Pulir algunas áreas en nuestras vidas que quizás a veces la paciencia. A veces todo queremos así. Mire, el mundo, como lo vemos, el mundo todo ya, ahorita todo es live. Todo está programado para un día, para una hora, X, Y, Z. Todo es live. Hasta los alimentos están siendo instantáneos, están siendo, por ejemplo, los pollos que tenían un tiempo más o menos para su crecimiento, su engorde, ya le están inyectando formol para que ese pollo no se more 6 meses, sino que se more unas 2, 3 semanas. Y todo eso nos estamos metiendo a la boca. Y no nos hemos muerto por la gracia de Dios. Pero todo el consumismo, todo con el afán.
Y nosotros como iglesia también hemos entrado a ese afán. Y el Señor nos dice, por todo estemos afanosos. Por nada estéis afanosos. Y entonces hay una situación que tenemos que nosotros manejar, es que a través de la oración, esa oración debe ser genuina, que me lleve a fortalecer mi fe, mi confianza y mi esperanza en Dios. Y entonces yo entro a esa relación con Dios y de pronto hay un silencio de parte de Dios. Y como yo ya estoy en esa comunión con Dios, yo ese silencio lo tomo como una respuesta de parte de Dios. Y no lo voy a tomar como una reclamación como a veces lo hacemos. Ay, es que Dios no me escucha. Es que Dios no se interesa de mí. Pero resulta que Dios está formando en ti y en mí, quizás a veces, nuestro carácter. En la espera, Dios forma también nuestro carácter. Para que cuando llegue lo que tiene que llegar, no nos vamos a desbaratar, no nos vamos a perder, no nos vamos a extraviar del camino, del propósito. Por eso tenemos que estar alineados al propósito de Dios. Y cuando usted y yo nos alineamos a ese propósito, podemos entender, cuando venga la bendición, no me voy a desorientar. Entonces, continuamos. Y cuando usted y yo entramos a esa relación con Dios, nuestra fe va a crecer. ¿En dónde crece la fe? ¿La fe crece cuando la nevera está llena? No. La fe crece cuando la nevera está vacía. Y usted dice, hoy hay que ayunar. Pero no ayunar porque quiere, sino porque tocó. Y ahí se fortalece la fe. Porque dice, el que me proveyó ayer, va a proveer hoy. Pero Dios está probando tu corazón, está probando tu fe, está incrementando tu fe. En el desierto es que las personas son formadas, no donde está, no en las ciudades, no en los paraísos, no, en los desiertos. ¿Y qué son los desiertos? Las dificultades que se presentan. Allí los problemas, en la enfermedad, en la angustia, allí es donde usted y yo estamos siendo formados. Y es ahí donde la fe, como dice la palabra en el capítulo 11 de Hebreos, verso 1. Gracias. Capítulo 11 de Hebreos, verso 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el afán y en la ansiedad, nuestra fe no va a crecer. En la dificultad, si estamos alineados al propósito de Dios, nuestra fe va a crecer. El segundo punto, debemos enfocarnos en direccionar nuestra vida para el propósito de Dios. Debemos enfocarnos en direccionar nuestras vidas para el propósito de Dios. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios,
Dice él, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Entonces usted presenta su necesidad ante Dios y es como cuando usted hace una petición a alguna persona, a alguna entidad. Cuando usted hace una petición, por ejemplo, a alguna entidad, ¿usted tiene respuesta ya mismo? No. No tenemos respuesta ya mismo. Pero en Dios tenemos algo muy particular. Que si usted no tiene respuesta ya, ¿sabe qué pasa? ¿Qué Dios le da a usted? Le da su paz para que usted y yo esperemos. Eso como que no me entendió esta parte. Dios le da su paz para que usted y yo esperemos lo que Él nos va a dar más adelante. Cuando usted no está experimentando eso es porque no está haciendo las cosas como tiene que hacerlas. Porque la paz de Dios, que sobrepasa todos nuestros corazones, dice que reposa en nuestra vida, que sobrepasa todo entendimiento, perdón, va a reposar en nuestros corazones cuando usted y yo creemos y confiamos en esa espera. Esperar. A ninguno de nosotros nos gusta esperar. Todo lo que queremos es ya, dice firmo a quemarropa. Pero nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que esperan. Los profetas, los hombres y mujeres que Dios usó, les tocó esperar. Abraham, el padre de la fe, siendo ya casi de 100 años, le tocó esperar la promesa. ¿Esperó o no esperó? Le tocó esperar, aunque en sus errores que cometieron, le tocó esperar. Pero usted y yo no queremos esperar. Y la palabra nos está diciendo, por nada estemos afanosos. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos toca esperar, a usted le guste y a mí o no nos guste. Nos guste o no nos guste, nos toca ¿qué? Esperar. Porque con Dios es así. A veces decimos nosotros, ay, a mí me llega esta bendición, y mejor dicho yo, y le llega. ¿Y usted no había prometido pues algo? No, es que me tocó que pagar esto, es que me tocó que pagar esto, me tocó que arreglar esto. Y las promesas se las llevó el viento. Porque somos muy... Entonces, como Dios conoce tu corazón y Dios conoce mi corazón, por eso nos toca esperar. Y aunque usted y yo nos querramos parar en las pestañas, querramos hacerle berrinche a Dios, Dios no come de cuento. Dios no come de cuento, es más, ni de lágrimas. Porque hay gente que tiene lágrimas de cocodrilo. ¿Y usted sabe por qué las lágrimas de cocodrilo? El cocodrilo tiene un sistema, que el cocodrilo tiene las glándulas lagrimales en su boca. Mientras él está comiendo, le están saliendo lágrimas. Por eso es la famosa lágrimas de cocodrilo. Está comiendo y está llorando. ¿Cómo la ve? Entonces algunos se la pasan con Dios así, pero es que como Dios no se enfoca tanto en la parte sentimental tuya, sino en tu corazón y en mi corazón, por eso nos toca esperar. Mientras no seamos formados en la espera, porque el que espera se desespera. Y más le toca a esperar. Debemos tener cuidado con las distracciones de la vida, mis hermanos. Que esas son las que nos llevan al desespero, al afán, a la ansiedad, a la angustia de no esperar lo que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, si usted tiene un llamado de parte de Dios, todos, absolutamente todos los que estamos aquí, tenemos un llamado de parte de Dios. Pero tenemos que
alinearnos a ese llamado. ¿Y alinearnos qué es? Es hacer lo que Dios nos manda hacer. A algunos Dios le ha dado indicaciones de qué tiene que hacer para que pueda ejecutar ese llamado. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Pero las distracciones de este mundo, recuerde, ojo, tenemos un enemigo que huele tu propósito, huele tu llamado. El diablo es más creyente que nosotros. Que el Señor lo reprenda. Entonces huele tu llamado y te pone distracciones en la vida, distracciones en la casa, distracciones en tu familia, X, Y, Z, para desmarcarte del llamado que Dios te ha hecho. Entonces llegan los problemas, pero es que salgo de una y entro a otra. ¿Y por qué yo? A veces, si usted no entiende el llamado, no va a entender que usted está haciendo aún. Dios está permitiendo que el enemigo lo lleve a un lado, lo lleve al otro. O a veces de pronto, discúlpeme, perdóneme, a veces no es ni siquiera el enemigo, es el mismo Dios, solamente está formando tu carácter, está formando tu corazón, te está formando para que cuando estés ejecutando el llamado, no lo vas a dejar tirado. Porque a veces nosotros somos muy fáciles, es más fácil a veces dejar tirar las cosas que ejecutarlas. Y entonces Dios a veces hay personas que están en prueba y le digo, y cuando entra uno en consejería y dice esto, o quizá con algunos ministros, uno les dice, tranquilo que esta que va a pasar, viene la otra. Pero ¿cómo así? Sí, porque mantenemos en tribulación. Porque que a nosotros nos vendieron que el cristianismo a usted no le iban a tocar ni una uña, ni un pelo. Es más, ni siquiera lo iban a insultar. Cuando Cristo dijo que todos los días debemos de ¿qué? ¿Cargar qué? ¿Cargar qué? La cruz. ¿Y la cruz es algo agradable? No. La cruz no es algo agradable. Entonces, mi hermano, cuando usted y yo estamos dentro del propósito, van a venir cosas que si usted no las entiende, se va a demorar para que se pueda ejecutar el propósito en su vida. Por eso siempre tenemos que estar pegados allí, de la mano de Dios. Mis hermanos, cabemos nuestro propio pozo. No nos esperancemos. A veces hay personas que hacen sus devocionales con la dosis diaria, con que pastor X, con este pastor Y, con este pastor Z, pero Dios te quiere hablar a ti, así como estamos hablando aquí los dos. Dios se quiere hablar a ti. No te quiere, es que ese que ya hizo su devocional y te lo envió, ya Dios algo le tuvo que haber dicho. Pero Dios también quiere decirte a ti algo. No esperance, ay no, yo ya hice mi devocional, o quizás a veces se conectan en una red de oración y ya hice mi devocional. Ya oré y como escuché la Biblia, ya leí la Biblia. Te hago la pregunta. Dios, ¿qué te dijo a ti? Tenemos que fortalecer ese tiempo de búsqueda, mi amado, porque es allí, en ese tiempo de búsqueda, es donde nos encontramos con esa voz de Dios. Esa voz de Dios. Muchos quizás hace mucho tiempo Dios no les habla ni siquiera en sueño, porque se ha desvirtuado, se han perdido del propósito por el cual Dios los está llamando. Y nos está diciendo, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Él. Y las distracciones de la vida son el trabajo, la moda, el mundo, lo que ofrece. Y a veces nos desesperamos por querer tener cosas. No es malo tenerlas, pero ¿cómo las vamos a tener?
¿Están esas cosas que queremos, esas cosas que anhelamos, aunque se las pedimos a Dios, están dentro de la voluntad de Dios? Falta ver si están. Un ejemplo que les quiero colocar, ahí con el respeto a mi esposa, en esos días ya tuvo algo y tuvo que presentar alguna situación y ella hasta se enfermó. Entró en ansiedad, entró en angustia y se enfermó. A veces yo soy muy criticado por mi forma de ser, porque por la gracia de Dios a veces no crean que es que soy 100% paciente. No, tengo mis virtudes, pero también tengo mis desaciertos. Pero cuando las cosas se presentan, me gusta hacer primero mirar el problema y cómo se le va a dar solución al problema. No me gusta salir corriendo en el problema. Entonces ella presentó algo y se enfermó y ese día al otro día le tocó que ir por urgencia y bueno, la situación se volvió esa semana crítica, su situación emocional se congestionó y en últimas, lo que ella estaba esperando que no, ella creía que había perdido, ya después Dios solucionó la cosa y lo ganó. Entonces, le digo, yo entre mí pensaba, ¿y si por esa situación que no pudo manejar en ese momento, se hubiera muerto? Y después le dan la respuesta que sí. ¿Así no nos pasa a veces la vida? ¿No nos pasa así? Pregunto, ¿no nos ha pasado así? O sea, nos creemos que pasó algo y el mundo se acabó, cuando más adelante está la respuesta. O sea, nos infartamos por lo que no tenemos en la mano. Porque aunque usted crea y aunque yo crea que si yo trabajo y porque mi trabajo es que por eso es que llega el sustento, déjeme decirle, mi hermano, que no. Porque si a Dios le place tocar su cuerpo y que quede inmóvil y usted no puede trabajar, ¿y qué pasa? ¿Te va a tocar vivir de la caridad? ¿Sí o no? Porque como a veces nos creemos tan... Nos creemos lo que, mejor dicho, las máquinas, pero este cuerpecito también entra en su tiempo de reposo. Entonces, mis hermanos, lo que tenemos que hacer es siempre, en lo que hagamos, darle gloria a Dios porque lo podemos hacer y que siempre Él en lo que hagamos sea glorificado. Nuestra vida el tercer punto, nuestra vida debemos enfocarla a hacer la voluntad de Dios. Sigue diciendo dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda ¿qué? Oración. Y esa oración no puede ir sola, dice, y ruego, va pegada, va ligada. ¿Y cómo es un ruego? Un ruego tiene que sacar algo de tu alma, algo de tu ser. Tiene que sacar de nosotros algo. Porque cuando sacamos lo que verdaderamente no podemos hacer, y le decimos, Dios, no puedo hacerlo, ayúdame, es allí donde Dios se va a manifestar. Porque la debilidad es que Dios actúa cuando yo muestro mi debilidad. Porque cuando yo creo que yo puedo hacer las cosas, a Dios le dice, bueno, hágala usted. Como dice, resuelva usted. Cuando ya esté desbaratado, esté reventado, ahora sí venga, que yo ahora sí le voy a dar
la salida. Hay que ir a Dios, mis hermanos. Hay que tener esa humildad para ir a Dios y poder ir en oración, en súplica, en ruego, en lloro, en llanto. Señor, ayúdame, no puedo hacer esto. Señor, mira, esta situación, aunque pueda tener la habilidad, pero usted es el que sabe cómo la puedo hacer. Usted es el que sabe. Nos desvivimos por el vestido, es necesario, la comida es necesaria, la salud es vital. Pero Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como les decía al principio, en Mateo capítulo 6, verso 25, nos narra Jesús una historia habla de la oración y dice, por nada estéis afanosos. Él nos está diciendo, allá en Mateo, nos está diciendo el mismo Jesús, acá el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia y nos está diciendo a nosotros, y vemos que también en primera de Pedro 5, 7, también dice la palabra de Dios, echando toda ¿qué? Vuestra ansiedad sobre Él, porque Él no tiene cuidado de nosotros. Ay, perdón, yo como que tengo otra Biblia. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Echando qué? Toda ansiedad. Toda ansiedad. Echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mis hermanos, todas las de perder las tenemos nosotros, pero en Dios tenemos todas las de ganar. Usted y yo somos los que decidimos para dónde vamos. Vamos a estar ansiosos, vamos a estar afanosos, vamos a estar angustiados, vamos a estar desbaratados por cosas que no están en nuestras manos, o vamos a la presencia de Dios para que haya respuesta. Ya usted y yo decidimos para dónde queremos ir. Por nada de las cosas anteriores debemos estar afanados. Por nada de las cosas anteriores debemos estar afanados, ni con ansiedad, ya que Dios sabe de qué tenemos necesidad. Necesidades físicas, necesidades espirituales y necesidades del alma. En todos estos aspectos debemos confiar en nuestro Dios. Dios está por encima de lo que nos falte. Dios está por encima de todo, mis hermanos. Y para ir cerrando, dice Isaías, capítulo 26, verso 3, dice de la siguiente manera. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Tú guardarás en qué? ¿En qué? En completa paz. Y termina el apóstol diciéndole a la iglesia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz la que necesitamos usted y yo, mi hermano. Que en medio de la espera podamos tener paz. Paz. El mundo no tiene paz. El mundo anda en desespero, anda en sosiego, y por eso muchos a veces hasta la vida se la quitan, porque no tienen
respuesta de cosas que están pidiendo. Pero el cristiano no puede estar en esa mezcla de sentimiento. Nosotros tenemos que estar reposados en esa esperanza bendita, reposados en Dios, en esas promesas que Dios a usted y a mí nos ha dado, de que debemos esperar, porque Él guardará en completa paz nuestras vidas, nuestros corazones. Aún, yo no sé hace qué tiempo estás pidiendo algo que verdaderamente necesitas, si quizás es la conversión de tu familia, si quizás es alguna situación de enfermedad, si quizás alguna situación laboral, si quizás alguna situación social, si quizás alguna situación eclesial. Pero lo importante, mi hermano, es que lo que estemos pidiendo no podemos estar afanosos, sino que debemos estar esperando esa respuesta de parte de Dios en oración y ruegos delante de Él. En oración y ruego, porque para eso Él nos está llamando, para que podamos tener esa esperanza en Él, confiar que Él va a hacer las cosas, no en mi tiempo, sino en el tiempo de Él. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor, los que puedan. No sé usted qué Dios le haya dicho en esta mañana, pero lo que Dios quiere es que volvamos una vez más a esa intimidad con Él. Abra sus labios allí donde usted está. No podemos andar como el mundo, en estrés, en desespero, en ansiedad, en angustia, en zozobra, como que si no tuviéramos esperanza. No podemos andar como los que no tienen esperanza, porque nuestra esperanza es Cristo. Dice que Él hizo las cosas, Dios hizo las cosas por Él y para Él, y Él nos la ha entregado a nosotros como iglesia, como hijos de suyo. Él nos ha entregado, dice que nos ha bendecido con bendiciones espirituales en lugares celestiales. Mire, aún dice que no es en cualquier lugar, dice que es en lugares celestiales, y que también hemos sido sentados juntamente con Cristo allí en lugares celestiales, para que podamos tener lugar de posición, para que podamos tener esa autoridad, para que podamos entender para qué Él nos ha llamado, para que podamos usted y yo entender el propósito, para que podamos descansar en su presencia, para que podamos confiar en que en Él están todas las cosas.